Bienvenido a Orgánico. Hoy estoy aquí en Foodtopia y quiero enseñaros el local y quiero hablar también con uno de los dueños de este local, porque además de servir comida tienen una historia que contar, tienen una filosofía y unos valores que casan mucho con todo lo que hablamos en Orgánico, así que vamos a hablar con Jesús a ver qué nos cuenta. Jesús, ¿nos puedes explicar por favor qué significa esto? Aquí tenemos un bidón de combustible donde hay un símbolo aquí de 7,5 kilos de petróleo. Esto es lo que consumimos los murcianos. Esto es lo que consume cada murciano y se define a partir de ahí su status quo. Necesitamos combustible para queroseno de pruebas de aviones de combate, destructores, fragatas, ejército, producción industrial. Después tenemos aviación civil para cuando deseamos ir al Caribe a tomar el sol. Entonces la media es de 7,5. Es decir, cada murciano por la mañana cuando se levanta se tiene como un yonki que introducir en venas 7,5 kilos de petróleo para tomar el café por la mañana, la ducha, coger su automóvil, desplazarse, etcétera. Bueno, lo más importante y relevante de este número es que representa aproximadamente 40 veces la energía de la dieta. Y la única especie que consume por encima de la energía de la dieta somos los humanos. Es decir, que las jirafas no viajan al Caribe en jumbo, ni las hormigas tienen armas de combate para defenderse de las otras, ¿no? Simplemente comen y con eso hacen su metabolismo basal y desarrollan su actividad en el día a día. Eso como un referente, 40 veces la energía de la dieta. El otro referente es equivalente a tener 200 personas que hacen trabajos para ti, 200 esclavos, entre comillas, ¿no? Otro dato relevante es que poner un jumbo a 10.000 metros de altura pues consume aproximadamente unas 700.000 personas, ¿no? El equivalente energético a 700.000 personas. ¿Y todos estos dibujos nos puedes contar un poquito más sobre ellos? Bueno, la historia de la humanidad ha estado siempre relacionada con su posibilidad de energía, de recursos energéticos, ¿no? Entonces aquí tenemos que hace 10.000 años solamente había 5 millones de habitantes en todo el planeta y esto fue ayer, digamos, comparado por los 4 millones de años, ¿no?, que estamos aquí en la Tierra. Y este fue el comienzo de la agricultura y la ganadería. Un año después de Cristo había aproximadamente la población de Estados Unidos, 285 millones de habitantes, y en el año 1859 había aproximadamente unos 1.200 millones de habitantes y se da un fenómeno relevante. Edwin Drake descubre en Pensilvania el petróleo, y cuando se descubre el petróleo la humanidad aumenta hasta ahora aproximadamente en unos 6.500 millones de habitantes, ¿no? Entonces, cuando se descubre el petróleo en Pensilvania, se da un crecimiento exponencial del consumo de petróleo y a la misma vez se da un crecimiento exponencial de la demografía. Entonces pasamos de unos 1.200 millones de habitantes a unos 7.500 millones de habitantes, que es lo que tenemos hoy día. Este comportamiento es un comportamiento típico de cualquier especie que se encuentra con un recurso. Cuando se encuentra una especie con un recurso, lo que hace es un crecimiento exponencial, come y se reproduce, ¿no? Entonces el Homo sapiens está actuando como una bacteria o como un ratón que entra dentro de un granero, ¿no? Se encontró con el recurso y está creciendo y creciendo, ¿no? Todo este espacio que hay aquí fue el espacio que podemos llamar globalización. Y estamos en la zona que se llama de estabilización. Hemos consumido la mitad de los combustibles fósiles y ahora mismo están apareciendo en la sociedad lo mismo que aparece en el granero de los ratones, ¿no? Empieza a haber convulsiones, ¿no?, dentro del grupo de los ratones porque ven que ya no hay tanto grano como había el día anterior, ¿no? Entonces primero se da un escenario 2 donde el capitalismo no da el brazo a torcer y sigue promocionando los Black Friday y el consumo, ¿no?, la globalización, quiere seguir en eso. Pero inmediatamente surgen escenarios como el escenario 3, que es el escenario Trump, el escenario Brexit, el escenario Renzi, el escenario del aumento o el incremento de la ultraderecha en Europa, ¿no? Y ese escenario se debe a que hay falta de combustible. El 40% de la población ya no puede disponer de los 200 esclavos, ¿no? Entonces tiene que haber una reducción y nos enfrentamos hacia una bajada. Ahí hay un gráfico que me resulta muy interesante, que puedas hablarnos sobre él. En los años 69, el Club de Roma se funda y tenía conocimientos de que el Instituto Tecnológico de Massachusetts
había modelado General Electric, empleando análisis dinámico de sistemas. Entonces le pidió al MIT, que tenía y tiene el ordenador más grande del mundo, el World Tree, que modelara el mundo, y lanzó un informe en el año 79 que se llamó Más allá de los límites del crecimiento, y donde se lanzaron una serie de gráficos que los podemos ver en esta imagen, ¿no? Donde aquí vemos que los recursos están bajando espectacularmente, ¿no? En una caída casi negativa aquí, ¿no? Aquí tenemos nacimientos de funciones, alimento, electricidad per cápita, servicios, producción, polución, etc. Entonces, nosotros estamos aquí en el 2018 y vemos que hay una bajada casi negativa, que tiene una pendiente casi negativa de los recursos. Aquí la electricidad per cápita empieza a bajar. Aquí se puede ver claramente que hay un nudo. Lo que alerta es de un fallo sistémico, es decir, un crecimiento en el consumo de combustible contra un crecimiento demográfico exponencial significa que hay un crecimiento exponencial de la especie y los recursos que tiene en ese momento son finitos, ¿no? Entonces lo que estamos viendo hoy aquí en el 2018 es un tenue destello de una situación que políticamente nos están diciendo que es una crisis cíclica y lo que es una crisis sistémica. Así que nos encontramos ante una situación de crecimiento de la extinción. ¿Y qué va a pasar? O sea, ¿qué supone eso? Bueno, lo que supone es que tenemos que tomar medidas, tenemos que cambiar el paradigma, ¿no? Es decir, que no podemos seguir ahí. Entonces hay que entrar en una época de estabilización o en desarrollo de compañías a través de la economía local, porque no hay posibilidad. La globalización es algo que nos vendieron muy bien, que ha ayudado mucho a la humanidad, es decir, se ha secuenciado el genoma, pusimos hace 40 años un hombre en la luna, hemos visto el bosón de Higgs cuando hemos roto la estructura del átomo, pero realmente nos ha dejado una situación desastrosa, ¿no? Desde el punto de vista de cambio climático y de un impacto social de exclusión muy fuerte. Entonces la propuesta Foodtopia es pasar de una sociedad que está en este momento consumiendo aproximadamente unos 3.400 vatios hacia una sociedad de unos 1.800 vatios en la cual se pueda mantener el estatus actual. Se llama sociedades de crecimiento, una apuesta por el decrecimiento, y significa el poder mantener, como te he dicho, el estatus, pero con un consumo de energía muy bajo, ¿no? Y ese consumo de energía, donde nosotros en Foodtopia pensamos que hay estabilidad, está alrededor de unos 1.000-1.500 vatios por persona y día. ¿Crees que la propuesta de Foodtopia entra dentro del marco de la economía circular? Absolutamente, lo que nosotros aquí promovemos todos los días y además damos de comer todos los días está dentro de una economía circular, que significa activar el sector primario agrícola de proximidad del kilómetro cero y después centralizar en esta fabriquita urbana que tenemos aquí, que fabricamos todos los días unas 1.500 raciones de comida. Pues significa que aquí aunamos el sector productivo y el consumo. Entonces, lo que estamos haciendo es interconectando el sector primario, agrícola, el sector secundario, que es la producción, y el sector terciario, que es el sector servicios, ¿no? Entonces, esto además tiene que servir como un lugar de inspiración o una idea de inspiración para que se haga lo mismo con la química del hogar, con la crema, con el champú, reparar la ropa, darle la segunda vida a un electrodoméstico, elevadora, etcétera, y esa es la única solución que tenemos, la reducción de los recursos, hasta que el ser humano pueda descubrir o pueda poner en marcha la fusión nuclear, que será tener un sol en la Tierra, pero de momento lo único que tenemos en la Tierra es un problema grave. Entonces, en la propuesta de Foodtopia, ¿tenéis en cuenta también los residuos a la hora de terminar ese círculo? Absolutamente, no podría ser de otra manera, ¿no? Entonces, lo que Foodtopia, el signo de identidad de Foodtopia es un número, ¿no? Y es su huella. Entonces, en esa huella pues está involucrado todo, es decir, está involucrado el residuo, está involucrado el kilómetro cero, está involucrado todo. Me gustaría resaltar que ayer uno de nuestros platos de comida, que hemos estado persiguiendo su elaboración en los últimos meses,
que fue un plato de garbanzos con trigo. Ay, está buenísimo. Lo que... Entonces, ese plato es un símbolo, es algo más allá de un plato porque empleamos aproximadamente unas 800 kilocalorías entre los residuos y la energía para confeccionarlo, etcétera, y el plato contenía aproximadamente unas 750 calorías, con lo cual estábamos en una relación 1:1, ¿no? Cuando, si quieres comer fuera de Foodtopia, estaríamos en una relación 11:1, ¿no? Entonces, esa es una forma de demostrar que el otro mundo es posible, ¿no? Que puedas venir aquí, puedas disfrutar con un plato y además esté evitando el que vayan a la atmósfera 6 kilos de CO2 o el equivalente a 2 kilos de petróleo. Estupendo, pues muchísimas gracias, Jesús. A vosotros. Nada. Ha sido un placer. Eres siempre bienvenido en Orgánico. Ya hemos visto lo que hay detrás de Foodtopia. No es solo un sitio donde puedes ir a comer, es solo la punta del iceberg de un gran proyecto. ¿Hay algún tipo de local parecido a este en tu ciudad? ¿Qué piensas sobre la propuesta que ofrece Foodtopia? Ya sabes, si te ha gustado dale a like, compártelo para que tenga una mayor difusión y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua!